Aquí está, listo. Entonces, en el problema nos dice que a María le recetan un medicamento llamado Benacepril a 50 miligramos. El medicamento se debe tomar cada 4 horas. Su cuerpo va absorbiendo gradualmente el medicamento, tal que 4 horas después de su toma, el 50% del medicamento permanece activo. Bueno, entonces aquí nos dicen que de inicio, pues se toman los 50 miligramos y que a las 4 horas pues tiene que tomarse otra dosis del medicamento y asimismo en esas 4 horas pues le queda el 50% del medicamento. Pues me habían preguntado que habían dos formas de pensarlo, ¿no? Como que una de que no, es que, digamos, si él lo toma a las 8 horas, pues le van a quedar 75 y digamos, si se sigue tomando en cuenta, va a ir al infinito. Y la otra que me habían dicho es que pues llega un punto en el que ya no quede nada, se haya absorbido todo. Sin embargo, hay una razón de el por qué aparentemente parece que va al infinito, pero realmente no va al infinito por un concepto matemático que se llama convergencia, con límites, con sucesiones, con series, pero bueno, nos estamos enfocando precisamente en límites, así que eso es lo que queremos observar en este problema. Por lo tanto, aquí nos salen de las condiciones iniciales y aquí hago la sumatoria. Primero, vamos a ver que a las 0 horas, la persona ya lo consume y tiene 50 miligramos dentro del cuerpo. A las 4 horas ingiere otra porción del medicamento, entonces pues esas son otros 50 miligramos, pero pues tenemos que saber que en esas 4 horas ya el cuerpo ha absorbido el 50%, así que le queda el otro 50%. Así que como lo había mencionado, va a ser 50 por un medio, pues va a dar 25 y 25 más 50, le van a quedar 75 miligramos. Pero sorpresivamente van a darse cuenta que si yo vuelvo a hacer el mismo procedimiento, o sea, esos 75 le saco la mitad al 75, ¿por qué? Porque esos 25 miligramos que quedaron después de las 4 horas del primer medicamento, también se les va a sacar la mitad. O sea que voy a tener 12,5 miligramos de esa porción y a esos 50 que volví a ingerir, que ingerí a las 4 horas, también le saco la mitad, así que por eso multiplico un medio o 0,5 por 75, por todo, por los 25 que me quedaron y por los 50 que ingerí. Y a su vez también cuando pasan esas, o sea, esto es lo que ocurre cuando hay 8 horas, entonces a las 8 horas le saco la mitad a ese 75, que viene, ese 75 viene siendo lo mismo que esto. 75 es todo esto, sino que yo lo escribí así para que se note algebraicamente más adelante cómo lo voy a modelar, como la fracción en sí. Entonces, con esa operación, yo tengo 75 y le saco la mitad, eso me va a dar 37,5. Y a eso le sumo los 50 que vuelvo a ingerir a las 8 horas. Así que eso me va a dar 87,5 miligramos a las 8 horas. Ahora, a las 12 horas, que creo que es una de las preguntas que tienen ahí, va a pasar lo mismo. A ese 87,5 le saco la mitad. ¿Por qué? Porque la cantidad que originalmente tenía de 12,5 le saco otra vez la mitad, eso me va a dar algo. Lo que luego ingerí a las 4 horas, le saco la mitad nuevamente y como ya son 12 a eso le saco la mitad otra vez y a lo que ingerí hace 4 horas también le saco la mitad y ahora consumo otros nuevos 50 miligramos. Así que eso me dará 43,75 miligramos más los 50 pues que tiene que ingerir a las 12 horas. Y eso me da 93,75 miligramos. Hay algo interesante y es que aunque en un principio de un tacazo los 50 pues bueno, consume bastante, van a ver viendo que a medida de que pues van aumentando la cantidad de horas y de las, voy a decirlo así, las tomadas del medicamento, está empezando a, digamos, a aumentar, pero en menor proporción, la cantidad de miligramos que tiene en el cuerpo. Pasamos de 50 a 75 y luego pasamos de 75 a 87,5. De 50 a 75 hay 15. De 75 a 87,5 hay 12,5. Entonces, si lo observan, van a darse cuenta que va a seguir aumentando,
pero cada vez en menor proporción. Y eso me va a permitir ver que va a seguir aumentando hasta cierto punto en el que converja a un número. Entonces vamos a seguirlo haciendo ahora, pero con ese 4, ¿no? Con las 16 horas. Entonces ven que a las 12 horas me va a dar 93,75 a las 12 horas. A las 4 horas tengo 75, a las 8 horas tengo 87,5 y a las 12 93,75. Entonces, la diferencia entre 93,75 y 87,5 viene siendo de 6 y pico. Entonces, nos vamos dando cuenta que va aumentando, pero cada vez en menor proporción. Y hago lo mismo, hago este mismo proceso. ¿Por qué en vez de colocar 87 o 43, coloco este 50 por un medio más 50, todo eso por un medio más 50, todo eso por un medio y luego lo sumo a 50? Porque quiero hacer un modelamiento con álgebra, de álgebra y funciones, para poder ver cómo eso lo puedo expresar en pocos números y que eso me represente y me englobe toda la situación. ¿Cómo puedo modelar eso en pocas expresiones algebraicas en vez de con tantos números? Y eso, pues si ven el proceso, sigue haciéndose igual. Pasamos de 93,75 a 96,875 y luego a 98,4375, si no estoy mal, sí, 75. Sí, gracias, me entiendo mi propia letra. Y luego sigue aumentando a 99,29 y luego sigue aumentando hasta 99. Pero lo interesante es que se van a dar cuenta, yo aquí tengo en Excel esto modelado. Miren que aquí yo aplico esto: 50, 75, 87,5, 93,75. Y si quieren lo pueden seguir expandiendo. Van a darse cuenta que esto converge a 100, aunque realmente no toca el 100. Aquí aparece 100, pero es porque en Excel yo pues le dije, hey, solamente deme dos cifras decimales. Pero si yo le digo, no, deme más, dense cuenta que es 99,840. O sea, sigue aumentando en 99, algo, pero no llega a 100. Y pues aquí está la gráfica que dice que se acerca a 100. Y pero si ustedes se ponen a modelar más datos hasta el 20, hasta el 30, se van a dar cuenta que va a seguir hasta 99,99999999, pero nunca va a llegar a 100. Siempre se va a acercar, pero nunca va a llegar a 100. ¿Por qué es importante este problema? Porque a partir de este problema podemos entender la definición de límites, y es que se acerca a un punto, se acerca muchísimo, pero no lo toca. Al infinito se acerca, ya es una asíntota a la que se acerca, pero en este caso no lo toca. Las asíntotas en algunos casos se pueden tocar, en este caso no, pero lo importante es que en el límite de que cuando van aumentando las tomadas del medicamento, tiende a 100 miligramos dentro del cuerpo. Volviendo pues acá al análisis matemático, podemos modelar esto. Y bueno, aquí hago factor común para que se vea mejor, de forma más visible, cómo va a quedar la expresión matemáticamente hablando. Entonces saco factor común de todo y pues me da que 50 por un medio más uno. ¿Por qué? Porque 50 por un medio me da 50 por un medio más 50, que eso va a ser 25 más 50, y eso es 75. Lo pongo de forma más simple, de esta manera. Entonces, a partir de todas estas fracciones, multiplicaciones y todo eso, voy a poder formar y modelar una serie geométrica. No se asusten, tranquilos, esto lo van a ver en cálculo CN, a mayor profundidad, pero pues este problema que les colocaron, no tienen por qué necesariamente pues en el taller escribir, se da una serie geométrica. No necesariamente, si quieren lo hacen, si no, no. Pero pues eso es lo que es. El problema habla de una serie geométrica. ¿Qué es una serie geométrica? Es que yo tengo un número multiplicado por otro, y que cuando yo reemplazo ese n por un número, pues eso me da un número, pero esos números se van sumando unos a otros. Se les conoce serie porque el número que me sigue a continuación se suma al anterior. Entonces, en este caso lo podemos ver. En ese uno, bueno, en ese 0 es 50, ¿no? En ese uno es 50 por un medio, que eso me da 25, pero el anterior, que viene siendo 50, se lo tengo que sumar a este. Entonces 50 más el que me dé ahora, me da lo que tengo ahora.
Listo, entonces vuelvo a hacer lo mismo ahora. Cojo 50 y ahora a ese 50 que le sumo, tengo que evaluar el anterior. En el anterior yo tenía 75, entonces ese 75, que era el anterior, pues lo divido entre dos y pues le agrego de 50. Entonces, como ustedes pueden ir viendo, siempre el anterior se le multiplica un medio, siempre el anterior se multiplica por un medio y se suma 50. Entonces, es una sumatoria, se suma cada elemento nuevo con el anterior. Por esa razón es que se le conoce como serie. Entonces, va a ser 50 por un medio a la n. Entonces, en donde empieza desde n igual a cero y va hasta el infinito. Pero eso nos converge hacia un número. Entonces, va a ser 50 por un medio a la n en el primer caso. Cuando es el tiempo cero, apenas ingieres la primera tomada del medicamento, un medio a la cero, va a dar uno, así que uno por 50 da 50. A las 4 horas, un medio a la uno, va a dar un medio por 50 va a dar 25, pero como tengo que sumar el elemento anterior a este, entonces va a ser 50 más 25, 75, y así sucesivamente hasta que me converja a 100, o sea, acerque muchísimo a 100. Y pues aquí se explica que se debe modelar como una serie, para mirar. Y pues de forma informal es esto, 50 más el anterior dividiéndolo entre dos. Va a ser de una manera informal, sin toda esta notación matemática que la van a entender más adelante en cálculo CN. Pero bueno, aquí se escribe como en palabras simples, coloquiales, sin tecnicismos y de forma más sencilla. Y pues aquí se aplica el concepto del límite cuando n tiende a infinito. Entonces, cuando tiende a infinito, converge hacia un número y ese número es 100 miligramos. Se acerca muchísimo. Cuando decimos que converge hacia un número, es eso, que se acerca muchísimo, pero no lo toca. Entonces, eso lo podemos ver aquí en esta gráfica de acá. Es más evidente, se puede ver más y pues lo pueden pues probar por ustedes mismos. Esa sería como la razón y la respuesta a qué pasaría con las ingeridas de medicamento a largo plazo, con un límite hacia el infinito. Y pues por eso les ponen este problema, para que puedan ver una aplicación directa de los límites a la vida real y bueno, en el caso de algunos que estudian QF, cómo se ve eso en la industria y los medicamentos. Sería el objetivo de este problema realmente. Entonces ya con eso, pues ya les pregunto si tienen alguna duda o algo que me quieran preguntar o si lo entendieron. Entonces, bueno, ustedes me dicen. Uy, no, estaba re duro. No lo iba a hacer nunca. Yo tengo una preguntita. Bueno, primero, gracias como por explicarnos y todo. Em, y mi pregunta sería como, ¿esa fue grafiquita que tú hiciste ahí, nos la están pidiendo en el problema o sea, tenemos que mostrarla como tal o solamente nos basta con hacer el procedimiento como tal numérico? Am, Pues la verdad sí tienes que ponerla, porque bueno, aquí está la Ah, sí, segunda, ahí estoy viendo. que dice construir una tabla de ganadores que se puede evidenciar, entonces ahí ustedes dicen, y ahí que les preguntan, comparte con tus compañeros la relación que tiene este problema con el concepto de límite. Pero la podemos poner en GeoGebra como la fórmula a la que tú llegaste, o cómo la ponemos. Si quieren hacerlo en GeoGebra, sí, sí, pero busquen en internet, porque pues es que lo que pasa es que esa no es una función, ¿no? O sea, miren, esta de No, sí, es acá. verdad. Esto no es una función, es una serie, bueno, te modela con sucesiones y bueno, eso luego se va sumando y luego eso te va a dar puntos que se pueden unir con una recta, claro, pero entonces si quieren hacerlo en GeoGebra, busquen en YouTube cómo graficar una serie o una sucesión en GeoGebra. En YouTube buscan eso, ahí pues les van a aparecer, porque la verdad yo no sé cómo, sinceramente, yo lo hice en Excel. Entonces, pues buscan, lo pueden hacer tanto en Excel como en GeoGebra. Entonces buscan en Excel o en GeoGebra cómo aparece y pues lo hacen, le toman pantallazo y hacen el análisis. Vale, vale. Pero entonces, y si lo ponemos así como tú y mostramos esa gráfica.
Pues también También está bien, también está bien. Pues aquí dice en Excel o GeoGebra. Ya pues ustedes decidirán cuál usan de los dos, Excel o GeoGebra. Para mí es más fácil Excel, pero bueno, ya, ya es decisión de cada persona. yo creo que sí está claro ahí. Ya entendimos bien. Ok, Yo tengo una bueno, pequeña duda, es que, espérate un momentico, Nats, ¿me podrías ayudar compartiendo, por favor? ¿Todo bien? Ah, pues. Ah, espérate. Espérate. ah, ¿van a compartir? Entonces, pues para yo dejarle compartir. Sí, es que Julito te quiere mostrar algo, espera. Ok, vale, entonces ya dejé de compartir. Bueno, yo este problema lo resolví cuando estaba cuando yo vi cálculo. Y yo lo hice como en 3 horas, cuando la primera vez que lo hice, echándole cabeza y todo eso. Y, y pues ya, y con ayuda de unos compañeros, o sea, nos hicimos una reunión de Zoom y nos pusimos ahí a pensar, bueno, ¿y aquí qué? Y ya, pues nosotros como que pudimos plantear eso, pero pues ya lo de la serie, que eso se modela así. Ya la verdad, eso sí fue que fuimos a Canvas y el monitor nos explicó. Y por cosas del destino, hoy terminé siendo yo el monitor que explica. Entonces, bueno, de modo, cosas de la vida. Am, ya Ya te pueden voy a compartir. compartir. Sí. Dale. Listo. Ok. Uy, eso O es. sea, o sea, yo, o sea, yo no estudio QF ni nada de eso, pero me puse a como investigar un poquito del tema y eso se llama curvas de farmacocinética. Y Ujú, resulta que tiene como unas oscilaciones que es cuando incrementa la concentración del medicamento y llega a un punto que es donde está el pico, que es cuando el medicamento tiene su eficacia mayor, donde digamos si tiene un dolor, pues ese dolor te lo va a quitar y luego se reduce y en ese momento donde se reduce, pues se vuelve a tomar la siguiente dosis y él vuelve a crecer a ese pico. Entonces, en este caso, nosotros lo modelamos de esa manera, buscando esos picos. Me hago entender donde el medicamento tiene su eficacia y cuando baja, ya la persona tiene que volver a ingerirlo. Entonces, pues tenía la duda porque en tu gráfica nunca desciende eso, no se muestra eso y pues, o sea, no sé cómo te digo, yo apenas estoy en segundo semestre, no sé de QF, pero pues, o sea, los videos que mostraban y las cosas que mostraban pues tenían mucha lógica de forma biológica, me va a entender. Entonces por eso es mi duda, o sea, si uno lo modela matemáticamente, pues no sé, de pronto no se tiene en cuenta eso de los sistemas biológicos, pero no me cuadra, no me hace sentido que se proyecte de esa manera, ¿me va a entender? claro, te entiendo, tranquilo. Es que depende de la forma en la que nosotros lo visualicemos, ¿me entiendes? Porque lo que tú estás haciendo ahí realmente es mirar la eficacia, como tú mismo lo dijiste. Y pues esa gráfica no quiere decir que esté mal, o sea, está bien. Esa gráfica que tú tienes ahí está bien para el contexto en el que tú estás, pues, hablando, ¿no? Que es mirar cuándo vuelve a tomarlo, cuándo... Pero acuérdate que tú estás ahí hablando que la eficacia como tal del medicamento, ¿no? Si no, si te entiendo bien, ¿cierto? Sí, de acuerdo, sí. Sí, sino que es que si aumenta de esa manera, no sé, llega un momento donde hasta probablemente la concentración del medicamento se vuelva tóxica y la persona se muera, entonces pues no sé buscar eso, ¿me va a entender? Ah, ok, entonces entiendo tu punto. Claro, o sea, eso depende mucho del medicamento, de lo que tú dices, hay una vaina que se llama, pues si quieres lo puedes investigar, que es sobre la tasa de eliminación de una droga, de un medicamento, que si no estoy mal, eso es del logaritmo natural de 2 sobre un número, y eso es algo pues que se usa mucho en QF, y ahí pues
si quieres puedes evaluar eso, pues ese es un modelo mucho más aplicado, ¿no? Hay una cuestión que quiero recalcar que tú mencionas que es importante, pues yo no la menciono mucho porque muy escasamente me hacen esta pregunta, ¿no? Pero pues creo que es importante ya que tú lo mencionas. Cuando nosotros hablamos ya de medicamentos en la industria, en todo en este tema particular, pues hay algo que el problema supone, pero que pues en la vida real no siempre se cumple. En algunos casos se cumple y en otros no. Y es que el problema lo que te coloca es que cada 4 horas el medicamento pues se pierde en un 50%, ¿no? Entonces, la cuestión del problema que, digamos, hace un supuesto que pues a uno le cuesta como tal visualizar una vida real es que, o sea, ese 50%, si tú te das cuenta, a las 4 horas es el 50%, ¿no? Y a las 4 horas va a ser el 50% de ese 50%, lo cual pues bajo las condiciones del problema, sí, bueno, sucede, pero es muy difícil encontrar esa aplicación práctica en la realidad porque pues es raro que la tasa de absorción del medicamento cambie de esa manera, porque digamos, si es el 50% en 4 horas, pues uno supondría que a las 8 horas ya ese medicamento ya no está, porque ya si sigue a la misma tasa. Pero de acuerdo a las condiciones del problema, a las 4 horas es el 50, pero a las 8 horas no es el otro 50, sino el 50 del 50. Entonces, pues ahí como que cambia un poquito las condiciones y por eso no se acaba de cierta manera el medicamento. Hay algunas aplicaciones, en la mayoría de aplicaciones, pues en la vida real, la que tú mencionas son como lo tienes ahí. Pero pues ya si hablamos como tal o sea, como te lo propone el problema, sí tendrías que modelarlo como te lo muestro ahí, con esa curva, y pues ya sería de esa manera. Matemáticamente hablando, seguramente habrán aplicaciones digamos, son muy escasas, eso sí te lo aseguro, son muy escasas exactamente en el problema que nosotros estamos tratando, pero pues las hay. Pero sin embargo, en la mayoría sí se hace como tú lo tienes ahí, como tú lo tienes investigado. Sin embargo, pues como te digo, en estos problemas matemáticos, lo ideal, bueno, y siempre lo que se trata es abordar el problema desde una forma matemática, principalmente, que en este caso fue como la forma en la que se aborda el problema, de forma matemática. Pensándolo más que todo matemáticamente. Ya luego, en los cursos que ustedes ven más adelante, no sé, en quinto, de hecho los de QF hay una materia que me parece bien áspera, que se llama farmacotecnia, pero es en sexto semestre, no estoy mal, en los que allá ellos ven cosas súper aplicadas en este tema, y ahí ya pues usan esas herramientas en ese tipo de cosas que tú acabas de mostrar. Entonces, pues esa sería como la respuesta que te puedo dar. Em, Está interesante lo que muestras, sin embargo, pues si te soy sincero, pues la respuesta es la que les mostré. Entonces, pues ya es, pero está muy bien lo que hiciste, sino que pues era para aclarar. Dale, gracias, gracias. Ok, bueno, me alegra responderte. ¿Alguna otra persona tiene una duda? ¿Una duda? ¿O ya todo claro? No, mira, No, aquí ya todo claro. Y muchas gracias, Arnold, por sacar tiempo de tu domingo, la verdad. Qué pena contigo. Muchas gracias, sí. Tranquilo, no hay Muchísimas Nos gracias. salvaste. Muchas De verdad, gracias. sí que nos gracias, salvaste, gracias. chao. Ok, vale, con gusto. Bueno, entonces, antes de que pues se vayan, les quería decir que pues que es con mucho gusto y pues como les digo, o sea, si ustedes necesitan ayuda o explicación en cualquier otra cosa, pueden decirme, no hay problema.